Winston Churchill, por José Antonio Hernández, María Luisa Concha, Stephanie Gómez y Natalia Gil. Sir Winston Leonard Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en Blenheim Palace, Oxfordshire, y murió en Londres el 24 de enero de 1965. Fue un político británico, especialmente recordado por su mandato como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, en el periodo comprendido entre 1940 y 1945, aunque también fue electo como primer ministro de 1951 a 1955. Durante el periodo de guerra, su divisa, sangre, sudor y lágrimas, logró elevar la moral de las tropas y de la población civil y sostener la nación hasta la victoria aliada. A lo largo de su brillante carrera, Winston Churchill fue sucesivamente el hombre más popular y el más criticado de Inglaterra, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. Es considerado como el último de los grandes estadistas. Durante años, Churchill fue algo así como la voz de la conciencia de su país, una voz que sacudía los espíritus y les insulfaba grandes dosis de energía y valor. Su genio polifacético, además de llevarlo a conquistar la inmortalidad en el mundo de la política, lo hizo destacar como historiador, biógrafo, orador, corresponsal de guerra y bebedor de coñac. Y en un plano más modesto, como pintor, albañil, novelista, aviador, jugador de polo, soldado y propietario de caballerías. Churchill hacía parte del Partido Conservador inglés, con el cual perdió las elecciones de 1945, periodo en el que se convirtió en líder de la oposición. Luego, por este mismo partido, ganaría las elecciones en 1951, volviéndose así a desempeñar como primer ministro hasta su retiro en 1955. Es importante anotar que su primer periodo como primer ministro, entre 1940 y 1945, se dio gracias a la dimisión de Neville Chamberlain del cargo. Empezando su carrera política, tuvo grandes controversias dentro de la Cámara, ya que Churchill era conocido como alguien independiente, reacio a someterse a disciplinas partidarias. Por esta razón, se cambió varias veces de partido, y sus intervenciones suscitaban tremendamente polémicas. Sumado al anterior, establecer a Churchill en un partido político no es nada fácil, pero se podía decir que en cuanto a los aspectos económicos y a lo que rige a la sociedad, fue liberal. Pero la base de su mandato era encaminada al conservador, por querer preservar a las colonias y mantener la posición favorecida de Inglaterra a nivel mundial. Se caracterizaba por ser un fiel creyente de la protección soberana del territorio inglés. Churchill estaba completamente a favor del libre mercado y fomentaba constantemente la competencia, es decir, su mandato fue innovador para la época. También buscaba fortalecer el ejército y llevar a Inglaterra a ser el mejor país del mundo, y lo estaba consiguiendo al fomentar un desarrollo tecnológico militar brillante, con el cual pudo desarrollar el armamento para la guerra, con tanques, misiles, submarinos, etc. Pues bien, Churchill fue un historiador y político que dejó un legado por su filosofía y moral de gobernar, la cual se basaba en mostrar una gran sensibilidad hacia las condiciones sociales de los pobres, acción que va de la mano de la defensa de la economía de mercado. Adicionalmente, buscaba asegurar un mínimo vital, sin dejar al lado la competencia, ya que eso construía el mercado. Se destacó por su oratoria y por llegar al pueblo por medio de las emociones, tomando un papel clave en la arena internacional, siendo quien representa a toda la población inglesa y a sus intereses. Logra esto al centrar su mandato en el valor de la familia y en la grandeza de Inglaterra, un discurso con un tono nacionalista, pero moderado, si tomamos en cuenta los nacionalismos que se estaban dando a cabo en la época. Churchill puso como eje central de su política de gobierno la defensa y la soberanía del Estado inglés. Si nos remontamos a la definición de Estado moderno según Tilly, Churchill se concentra mayoritariamente en garantizar el monopolio de la fuerza y mantener la soberanía del territorio. En adelante, el incluir a la población en los conflictos externos, creando un territorio unificado, tanto territorial como demográficamente hablando, ha estado en la agenda de los principales líderes del mundo. Creemos que esto se da gracias al legado de Churchill en el panorama político mundial. El Estado, para Churchill, tenía el deber de proteger a sus ciudadanos y de garantizar un territorio soberano, unificado, fuerte e independiente. Churchill peleó por defender la institucionalidad del Estado en un momento en el que las organizaciones estatales europeas estaban tambaleando. A la hora de hablar de servicios públicos, debemos recordar que las políticas sociales y económicas de Churchill eran del tono liberal y era un fiel defensor del libre mercado, por lo que nos atrevemos a decir que estaría de acuerdo con un Estado regulador en vez de uno proveedor, aunque esta es solo nuestra interpretación, puesto que Winston nunca fue explícito en mencionar el tema. Durante su papel como primer ministro, Churchill demostró ser un maestro de la diplomacia,
logrando que Inglaterra liderara y unificara el pensamiento de la mayoría de los países angloparlantes. Su plan estratégico consistía en aliarse con dichos países para llegar a los objetivos políticos y militares que eran mejores para Inglaterra, tal y como se ve cuando logró sincronizar propósitos militares con Estados Unidos y Rusia, pensamientos totalmente opuestos, para obstaculizar los deseos invasivos de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Otro de los factores importantes que hay que resaltar fue su liderazgo ejemplar, lo cual se vio reflejado en su gran carisma y discurso político. Con estos atributos logró levantar el ejército con el fin último de luchar incansablemente por la protección de cada centímetro de tierra inglesa, y de igual forma, y a través de sus impecables discursos, mantener al pueblo unido en este periodo de guerra. Winston Churchill fue un político que emergió como la esperanza de una nación devastada y desintegrada por el Tercer Reich. En momentos donde la opinión pública, el parlamento inglés y los presidentes de Europa pregonaban por la sumisión y la derrota, fue Churchill quien unió a un país bajo la consigna de la soberanía y el respeto por la institucionalidad inglesa ante un agresor alemán. Gracias a esto, Churchill fue capaz de persuadir a Franklin Roosevelt para que apoyase la defensa del Reino Unido, el cual era el último espacio europeo sin conquistar por parte del Reich. Luego de una conferencia en el Parlamento, logra una verdadera hazaña por medio de su destreza de persuasión. Frente a miles de funcionarios del gobierno, Churchill infundió un profundo sentimiento patrio para rescatar la diezmada milicia e inspirar a la Royal Air Force para defender la nación frente a un ataque inminente. Fue tal su grado de persuasión y su visión de nación unificada y soberana que la batalla de Inglaterra en 1940 fue la primera derrota de Hitler luego de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Churchill fue capaz de transmitir una visión de nación unida a través de un llamado generalizado a la población inglesa. Resulta muy ilustrativo en su discurso el llamado que hace para motivar no solamente a militares, sino a civiles a luchar en el aire, en la tierra, en el mar e inclusive en las casas si fuese necesario. Ese nivel de inspiración y compromiso, en últimas, denota una visión integradora de país, sin discriminar bajo ningún criterio como raza o posición económica. Al contrario, fue un componente totalizador que requería el apoyo y el compromiso de todo un país para resistir la campaña alemana a lo largo de la guerra. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, como dijo Winston Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, es el coraje para continuar lo que en verdad cuenta.